¿Quién fue el Ross Ulbricht? El joven idealista que creó el legendario mercado negro de la Dark Web llamado Silk Road. Imagina un mercado secreto oculto a los gobiernos, donde la gente compra y vende cualquier cosa, sobre todo drogas, usando Bitcoin y Tor. Esa fue la visión libertaria de Ulbricht, un experto extremo del libre mercado sin intervención estatal. ¿Qué llevó a su caída? ¿Qué misterios oculta su captura? Ross Ulbricht creció como un genio rebelde en Austin, Texas. Allí aprendió a surfear en Costa Rica con su familia y a leer a filósofos libertarios. De joven fue Águila Scout y estudiante brillante de física. Sin embargo, en la universidad su interés cambió. Descubrió la economía austríaca de Ludwig von Mises y llegó a creer que los impuestos eran coerción estatal. Influido por estas ideas, Ross soñó con un mundo sin violencia organizada. Lo explicó en LinkedIn como usar la teoría económica para abolir la coacción y la agresión entre la humanidad, y crear un simulacro económico que mostrara cómo sería vivir sin la fuerza del Estado. Al terminar su máster en 2009, vivía en Austin con su novia Julia, pero no encajaba con la rutina. Trabajó en un negocio de libros usados llamado Good Wagon Books y aprendió de comercio electrónico, pero quería algo más grande. Descubrió el Bitcoin, la moneda virtual descentralizada, cuyo valor no dependía de gobiernos. Encajaba perfecto con su filosofía libertaria. Entonces tuvo una idea radical. ¿Qué pasaría si pudiera crear un mercado en línea donde cualquier persona pudiera comprar de todo en anonimato, sin dejar rastro alguno? Como escribió en su diario, quería que 2011 fuera un año de prosperidad para su aventura. Así nació Silk Road en 2011, un mercado clandestino operado sobre la red Tor. Tor encripta el tráfico y oculta direcciones, haciendo invisible el sitio web a Google o a la policía. El funcionamiento era casi perfecto. Al registrarse en Silk Road, los usuarios compraban y vendían drogas y otros artículos ilegales pagando en Bitcoin, moneda difícil de rastrear. Como describió la periodista Nina Burlake, Silk Road era como un eBay clandestino, un bazar digital para el comercio ilícito. En pocas palabras, miles de vendedores y casi 1 millón de compradores de todo el mundo se encontraban ahí para hacer negocios oscuros en el e-commerce invisible. Durante apenas 2 años, Silk Road llegó a gestionar más de $1.000 millones en transacciones. Ross Ulbricht, bajo el alias Dread Pirate Roberts, un villano de ficción, era el único dueño de este imperio oscuro. Para él, Silk Road era más que un negocio, era un experimento libertario. Quería demostrar con la práctica sus teorías. Libertad absoluta y cero censura de mercado. Sin embargo, esa libertad permitía la venta de fentanilo, cocaína y todo tipo de drogas. En privado, Ross enfrentaba sus contradicciones. ¿Era un mensajero de la libertad o un facilitador de adicciones? Por ahora, su entusiasmo era tal que en un blog predijo que Silk Road lo haría rico en 2011. Así creció el imperio invisible. Durante 2011 y 2012, Silk Road se expandió a la velocidad de la luz. El FBI, la DEA, el IRS y hasta los Marshalls se dieron cuenta de que algo grande estaba pasando en la Dark Web. Sin saber aún quién era Dread Pirate Roberts, los agentes intentaron infiltrarse sin éxito. Un suceso peculiar fue el primer gran golpe de la ley. Un anciano de Utah llamado Morris Green fue arrestado después de recibir un paquete lleno de cocaína. Vestido como un fanny pack naranja cubierto de polvo blanco y rodeado de agentes con máscaras, Green llevaba una tarjeta de Silk Road y confesó ser miembro del equipo de atención al cliente del sitio. Entre sollozos advirtió: "No me lleven a la cárcel, él sabe todo sobre mí, podría mandarme a matar". Ese él era Ross, el misterioso capitán pirata en la distancia. Mientras tanto, el imperio de la Ruta de la Seda desafiaba a las autoridades con su éxito. A finales de 2012, con Silk Road rugiendo, el azar comenzó a jugar a favor del FBI. Fue Gary Alford, un agente del IRS, quien descubrió la pista decisiva a mediados de 2013. Alford vio algo en un viejo foro de Bitcoin. Ulbricht había preguntado cómo entrar a un servicio oculto de Tor, pero dejó su correo personal, rossulbricht@gmail.com. En el mensaje, ese pequeño descuido vinculó a Dread Pirate Roberts con Ross Ulbricht. De inmediato, los investigadores iniciaron la persecución. Los agentes tejieron una compleja operación de cebo. El 1 de octubre de 2013, Ulbricht trabajaba en una biblioteca de San Francisco, creyendo que estaba chateando con Cyrus, una supuesta administradora de Silk Road.
En realidad, detrás de la pantalla estaban los agentes Jared Dirt y este nombre y Chris Tarbell. En un segundo planificado, Tarbell distrajo a Ulbricht mientras Derjahan, haciéndose pasar por Cyrus, lo mantenía ocupado. De repente, otros agentes irrumpieron, le quitaron el portátil y lo pusieron bajo arresto. Ulbricht apenas tuvo tiempo de reaccionar. Cuando se dio cuenta de que la mujer frente a él era policía, ya era demasiado tarde. Al instante apagaron el wifi y confiscaron el equipo. La evidencia jamás fue borrada. Con el arresto cesó el misterio de Silk Road. Según el FBI, el mercado estuvo activo de 2011 a 2013 bajo el trono de Ulbricht. La fiscalía lo acusó de lavado de dinero, hacking y conspiración para tráfico de drogas, además de conspiración para asesinato, aunque nadie fue asesinado. En febrero de 2015, Ross fue declarado culpable de todos los cargos restantes. Meses después, el 29 de mayo de 2015, le endosaron cadena perpetua sin libertad condicional, un momento dramático. Ulbricht, un joven idealista de poco más de 30 años, acababa como criminal de máxima seguridad. Su sueño libertario se había convertido en pesadilla institucional. Aunque el caso parecía cerrado, surgieron preguntas inquietantes. ¿Realmente lo atraparon de manera limpia? Los registros oficiales del FBI sobre cómo rastrearon a Silk Road mostraban puntos oscuros. El gobierno afirmó que descubrió la dirección del servidor gracias a un captcha filtrado en internet, pero expertos en ciberseguridad notaron algo raro. Los archivos de Silk Road revelan que esa versión no cuadra. El investigador Nick Weber explicó que el sitio estaba configurado para que el captcha solo se sirviera internamente, impidiendo cualquier filtración desde afuera. En cambio, los documentos de la defensa muestran que el FBI terminó conectándose directamente a un servidor de administración. ¿Cómo pudieron hallar esa dirección? ¿La encontraron con un método secreto? Weber explica que hay un agujero en la historia. La historia oficial tiene agujeros, como comento, y no explica por qué el FBI fue capaz de ver una pantalla de administración que, según ellos mismos, no existía públicamente. Estos vacíos en la historia oficial alimentaron teorías conspiranoicas. Muchos cibernautas comenzaron a decir que la versión del gobierno era pura basura, que quizás Silk Road fue algo más que un simple sitio de drogas. Algunos sospechaban que podría haber funcionado como una trampa, un honeypot del gobierno para seguir la pista a usuarios de Bitcoin y justificaciones para incrementar el poder policial, o que quizá había autores ocultos detrás del rey pirata, controlando el juego en la sombra. ¿Y si la captura de Ulbricht fue orquestada para enviar un mensaje sobre el alcance del Estado? Las dudas crecían, porque en los juicios nunca se presentaron pruebas completamente claras de cada paso investigativo. Bajo esta atmósfera, Ulbricht fue juzgado por un jurado y sentenciado con dureza. Sus abogados apelaron alegando irregularidades como falta de pruebas, pero el sistema les cerró las puertas. Para muchos libertarios el veredicto fue excesivo. ¿Un experimento de libre mercado merecía la misma pena que un asesino? Hasta el ex candidato Robert F. Kennedy Jr. declaró en 2023 que, como presidente, consideraría indultar a Ross. Y en un giro de novela, en enero de 2025, el entonces presidente Donald Trump cumplió una promesa hecha a los libertarios. Otorgó a Ross Ulbricht un indulto total. De pronto, el joven idealista parecía libre, pero su historia seguía dejando más interrogantes que respuestas. La reflexión ética queda abierta. ¿Fue Ross Ulbricht un revolucionario atrapado por la ley opresora o un criminal multimillonario con suerte de libertario? Su Silk Road desnudó una colisión brutal entre la libertad individual y la seguridad colectiva. Por un lado, mostró que cualquier idea radical se puede traducir en realidad digital y generar un imperio, si la tecnología ayuda. Por otro, puso en evidencia lo que puede suceder cuando esa libertad se choca con vidas en juego. Ulbricht creyó que su mercado daría a la gente una experiencia de primera mano de lo que sería vivir en un mundo sin el uso sistemático de la fuerza, pero la justicia lo vio como un narcotraficante cuyos clientes ponían en riesgo la vida de otros. Al final, el caso Silk Road invita a un dilema sin fácil respuesta. ¿Podemos sostener la fantasía de un mercado completamente libre cuando involucra drogas y dinero sin control? ¿Tiene sentido una cadena perpetua por abrir un portal virtual? Y tras tanta teoría conspirativa, la verdad oficial sigue rodeada de sospechas. Tal vez lo importante es reconocer que en la intersección de libertad y ley siempre surgen sombras y preguntas. La historia de Ross Ulbricht nos recuerda que, aun en los rincones más oscuros de internet, la ética y el poder pelean su batalla, y al desenlace de esta historia legendaria solo nos queda decir: el futuro juzgará quién tenía razón en esta encrucijada. Si te ha gustado el vídeo, agradecería que dejaras un like y te suscribieras, así me ayudas a seguir trayendo contenido como este. Nos vemos la semana que viene.